Me da gusto saludarlos. Ante los últimos acontecimientos que tenemos en el país, pero también en el estado de Jalisco, preocupa mucho lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia. Por eso empezábamos con la pregunta, ¿quién quiere acallar las voces críticas? ¿A quién le conviene? Por supuesto que salta a primera vista que pudiera ser el crimen organizado. Pero como hemos visto en la historia de este país, el crimen organizado no pudiera ser tan fuerte ni haber crecido con tal magnitud si no fuera por ayuda de los gobiernos de las diversas, ya sea estados, gobierno federal o también incluso en los municipios. Preocupa mucho que en las últimas semanas hayan sido asesinados periodistas críticos, periodistas que habían estado informando y haciendo valer las libertades y los derechos constitucionales, los derechos humanos que tenemos a la libertad de prensa, a la libertad de información. Y vemos casos tan significativos como el de Javier Valdés en Sinaloa, como el de Miroslava acá en Chihuahua, y a activistas también importantes y relevantes como son los casos, por ejemplo, de Miriam Rodríguez en Tamaulipas, muy recientemente los casos de los líderes indígenas en Jalisco, líderes huiráricas que habían estado defendiéndose de pequeños propietarios, la defensa de sus tierras, algo así como 2000 hectáreas. Y veíamos hace algunos meses cómo las autoridades de todos los niveles de gobierno les dejaban solos a la hora de que habían ganado más de aproximadamente 200 hectáreas y había una sentencia para restituirle esas 200 hectáreas, como periodistas y como muchos de algunos de los activistas habían sido secuestrados por horas por grupos de ganaderos, por grupos de interés. Estos líderes wixárikas, Miguel Vázquez Torres y Agustín, estos hermanos que se habían destacado por la lucha de la defensa de los derechos de los indígenas, en donde legítimamente les ha correspondido estas tierras que ellos pues tienen de manera ancestral, y no es posible que los gobiernos no hayan actuado. El que estos crímenes queden impunes nos dice que en nuestro país preocupa la impunidad y el nivel de violencia que estamos viviendo. Preocupa la omisión de las autoridades federales, de la Procuraduría de la República, de las fiscalías locales, y preocupa que no haya una ruta para detener esta violencia. Preocupa porque si los periodistas y los activistas en este país logran ser acallados, entonces vamos a estar peor de como hoy nos encontramos. Porque sin duda a quienes les interesa tenernos sumidos en un país no nada más de violencia, sino de terror y sobre todo amordazados. A esos hay que decirles que no nos van a callar. A esos hay que decirles que en este país existen muchos ciudadanos valientes que no vamos a permitir que nos amordacen. Ni el crimen organizado, ni los gobiernos corruptos, ni los gobiernos que son omisos. La sociedad necesita organizarse, necesita seguir alzando la voz. Necesitamos proteger a nuestros activistas, necesitamos proteger a los periodistas para que este país avance en la democracia, avance a un país de justicia, de democracia y de paz. Si no hay justicia para quienes han clamado por la justicia en este país y han sido acallados cobardemente con las balas, ya sea el crimen organizado, ya sea porque las autoridades no resuelven esos crímenes, entonces no habrá justicia para nadie. Por eso necesitamos que la sociedad y los ciudadanos exijamos que a la brevedad el gobierno federal y los gobiernos locales resuelvan estos crímenes y lleven ante la justicia a quienes hayan cometido estos lamentables homicidios, porque laceran nuestras instituciones, porque laceran nuestros principios constitucionales más elementales y nuestros derechos humanos.
No podemos acobardarnos, no podemos renunciar a las libertades mínimas que tenemos, por más que estas libertades están siendo amenazadas de manera grave, y tenemos que seguir exigiendo que sea justicia para Miroslava, para Javier Valdés, para los hermanos Vázquez, Miguel y Agustín, líderes wixárikas, para Miriam Rodríguez en Tamaulipas y para esos cientos y miles de víctimas, de familiares que buscan a sus desaparecidos, para esos activistas que han sido también asesinados. Esa es la voz que se escucha de los mexicanos, esa es la voz que estamos escuchando, que es un clamor generalizado de justicia. Hacia allá vamos a seguir exigiendo que en este país se detenga estos crímenes atroces y que tengamos justicia a la brevedad.